Cipriani, ¿víctima o victimario? Hay silencios que protegen y hay silencios que encubren. La diferencia es muy sutil, tan sutil como la frontera que separa la obediencia de la complicidad. Durante años, el caso Cipriani fue para muchos una sombra entre rumores, secretos de pasillo, pero para otros una verdad dicha con voz tan baja que parecía no existir. Hasta que un acto, una aparición pública, una condecoración política rompió todo. No fue un tuit el que lo derrumbó, no fue un periodista ni una campaña mediática, fue él mismo. Y esto tenemos que dejarlo muy claro, fue él mismo. ¿Cómo así? Pues rompiendo la sanción que la iglesia, sí, su iglesia, nuestra iglesia, la iglesia católica, la que tantas veces él usó como púlpito de poder, le había impuesto en silencio. Es raro cómo actúa la verdad. No rompe puertas, no hace escándalo, se escabulle, se escurre silenciosamente como un secreto mal enterrado muchas veces, que un día brota en forma de pesadilla. El cardenal Juan Luis Cipriani regresaba al centro de la escena, en un escenario ideal, con un salón lleno de aplausos, condecorado por el alcalde de Lima y candidato político en pre-campaña a la presidencia de la República del Perú y perteneciente al Opus Dei. Este podría ser un gesto que para el común de los mortales podría parecer hasta trivial, pero para quienes sabían lo que ocurría, ese gesto fue una ruptura, porque el cardenal estaba sancionado, porque no debía aparecer en Perú, salvo casos muy particulares. Pero, ¿y quién lo había sancionado? ¿La prensa? ¿El gobierno? ¿Un grupo ideológico? No, no fue ninguno de ellos. Fue la propia Iglesia Católica. Y es ahí, realmente ahí, donde empieza el verdadero relato. En el 2018, un hombre, un ex miembro del Opus Dei, se presentó ante el tribunal eclesiástico sin cámaras, sin buscar una suerte de compensación económica, sin gritos, solo con su memoria a cuestas. ¿Qué cosa dijo? Dijo haber sido abusado por el cardenal Juan Luis Cipriani cuando éste tenía 16 o 17 años. No fue una declaración pública. Ojo, esto tiene que quedar muy claro para que se pueda entender toda la narrativa que se va a venir a desarrollar durante este breve diálogo, durante esta breve exposición. La denuncia la hace como un acto íntimo ante una institución que podía, al menos, reconocer el daño, la Iglesia Católica. Y la Iglesia lo escuchó. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy día llamada Dicasterio para la Doctrina de la Fe, le impuso al cardenal Cipriani una sanción canónica disciplinaria. Las sanciones, formalizadas mediante un proceso penal canónico, incluían los siguientes ítems. El primero, retiro de funciones públicas. Cipriani fue apartado de sus actividades como arzobispo de Lima. Si ustedes se preguntaron qué cosa ocurrió una vez que Cipriani dejó el puesto de cardenal primado del Perú, ¿por qué no se escuchaba nada de él? Bueno, esta es una de las razones. La otra, la prohibición de usar símbolos cardenalicios. Se le impidió al cardenal Juan Luis Cipriani portar vestimentas y distintivos propios de su ramo. Un poquito extremo, ¿no?
Otro de los puntos es que se le restringía las apariciones públicas. Se le prohibió participar en actos oficiales y realizar declaraciones públicas. Y, finalmente, un exilio de Perú. Se le ordenó residir fuera del país. Esos son básicamente los ítems de las sanciones contra el cardenal Juan Luis Cipriani. He escuchado y he leído a muchas personas que al respecto decían, oye, pero ojo, ahí no se respetó el debido proceso, no se le realizó un proceso penal canónico completo. No hubo un juicio en el sentido tradicional, y eso es cierto. No hubo audiencias de defensa, no hubo defensa formal, no hubo una sentencia escrita y apelaciones, ¿no? Pero debemos de recordar que la Iglesia Católica puede sancionar sin juicio cuando considera que hay elementos suficientes para hacerlo. Y el sancionado, que para el caso vendría a ser el cardenal Juan Luis Cipriani, acepta voluntariamente esa sanción. Lo que en términos eclesiásticos se le llama una medida disciplinaria administrativa. Probablemente muchos de ustedes van a trabajar en empresas públicas o privadas y ven que efectivamente hay una suerte de conciliación entre las partes que pudieron haber cometido algún tipo de mal, algún tipo de mala acción o mala administración y pues son sancionados, ¿no? Les aplican una medida disciplinaria administrativa. No los mandan a la cárcel, no les hacen juicio, como que llegan a un preacuerdo o a un acuerdo para, digamos, no ser esto demasiado grande. Pero quiero que se centren en esto, porque esto es clave. El cardenal Juan Luis Cipriani aceptó calladamente la sanción. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hubiese pasado si Cipriani hubiese pedido un juicio canónico? Bueno, al respecto, podríamos hacer un juicio especulativo, ¿no? El hecho es de que, como miembro del cuerpo eclesial, Cipriani tenía derecho, pleno derecho, a un proceso judicial canónico completo. Esto si es que él no estaba de acuerdo con las sanciones impuestas por la vía administrativa o si él hubiese querido, pues, ante esas acusaciones que recibió, pues, limpiar su imagen mediante este proceso, ¿no? Porque, pues, ¿qué cosa iba a ser? Iba a ser un proceso con plazos, con pruebas, con defensa legal y posibilidad de apelar. Pero no lo hizo. Prefirió aceptar la sanción impuesta por la vía administrativa y esa decisión, silenciosa pero voluntaria, tiene peso. ¿Por qué? Porque quien calla, teniendo el derecho a defenderse, no puede después reclamar que no lo escucharon. Pero, ¿por qué no recurrió a ese proceso judicial canónico? Era la pregunta que nos hacíamos al inicio. En realidad, esa pregunta es algo que solo él puede responder. Pero podríamos desarrollar algunas hipótesis. Mi primera hipótesis sería que pues existía un temor a que este proceso oficial valide la denuncia. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis podría ser que el deseo de evitar una mayor exposición pública. Obviamente, si entra a un proceso canónico penal, va a ser más visible, ¿no? Mi tercera hipótesis sería de que pues, tenía una confianza en que el silencio iba a proteger su imagen. Esa también es una hipótesis. Y la última hipótesis que yo consideraría probable es que se tratase de un cálculo político.
un cálculo político o institucional, ¿no? Para no hacer más escándalo, por así decirlo. Pero el hecho real es que no lo hizo. Esas, como le dije, estas son mis hipótesis. Pero lo real, lo que podríamos decir que ocurrió es que él no hizo, no lo solicitó, no solicitó ese proceso, no pidió limpiar su nombre por la vía procesal. Aceptó la sanción administrativa en silencio. Y esa omisión del proceso definitivamente pesa. Pero ojo, ojo, aceptar una sanción sin juicio no equivale jurídicamente a una condena, pero sí tiene un proceso moral enorme. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si bien es cierto, no hay una condena impuesta jurídicamente, que es otro argumento que utilizan sus defensores, ya vengo hablándoles al respecto sobre eso, acepta esta sanción de manera silenciosa, pues esta sanción administrativa, creo yo que sí tiene un peso moral muy grande. ¿Por qué? Porque si eres inocente, ¿por qué no pediste el proceso? Eso sería mi primer cuestionamiento. Mi segundo cuestionamiento sería, si crees en la justicia de la iglesia, ¿por qué no lo usaste? Soy parte del tribunal, soy parte del cuerpo eclesiástico, entonces es una opción que me da a mí. Algunos podrían decir no, de que todo estaba en su contra. Es lo mismo que pueden decir de cualquier proceso judicial, ya sea por la vía civil, penal, ya sea en un país determinado. Son excusas, valgan verdad. Porque si uno tiene las pruebas de que efectivamente es una mentira, pues va a defender su honor. Pero volvamos a los hechos. Y estos hechos son importantes para que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones. Nuestro cardenal Juan Luis Cipriani decidió reaparecer en el Perú. Y esa aparición fue la que cambió todo. Queridos amigos, es en ese instante donde él mismo hace detonar esta bomba mediática, que es la que estamos apreciando ahora. Él es el responsable. ¿Y por qué lo digo? Porque al venir él aquí, a Perú, a ese acto, digamos, demoníaco, no tengo otro adjetivo, porque creo que fue una tentación muy grande para su soberbia. Creo que es en ese momento cuando la persona que lo denunció, viendo que los medios de comunicación pues comenzaban a transmitir que él recibía un homenaje público, como si nunca hubiese ocurrido nada, como si nunca hubiese recibido una sanción, por Dios. Es que él rompe su pacto de silencio y no lo hace por venganza, lo hace por dignidad. Dios, un poquito de empatía, porque en ese instante, ese gesto se convirtió en una segunda herida para la víctima. Y es en ese momento donde empezaron pues los gritos y los chillidos. Pero ojo, cuando me refiero a los gritos y a los chillidos, no me refiero a los de quien denunció. No. Me refiero a la de los otros, a la de los de siempre, los anticaritativos, quienes atacando y minimizando su denuncia, pues comenzaron a soltar frases como las siguientes. Lo atacan porque es anticomunista. Seguro que lo hace por dinero. A esa edad ya sabía lo que hacía. Es una campaña contra la iglesia. ¿Quién puede creer algo que pasó hace 40 años? Estas son frases repetidas como salmos por quienes no quieren pensar.
porque pensar duele. Y más aún, pensar en que alguien a quien admirabas pudo haberte fallado. Pero digamos que esas frases no son defensa, son mecanismos de evasión. Y eso, pues, la filosofía lo ha sabido desde siempre. Por eso es que la filosofía, una de las cosas que nos enseña es que la verdad incomoda. Y por esa misma razón se niega. Nietzsche lo anticipó con una gran frase, creo yo, memorable, que decía algo así como que no queremos la verdad, sino que queremos consuelo. ¿Mm? Y cuando la verdad no consuela, ¿qué sucede? Pues se transforma en una mentira. El encubrimiento no siempre se presenta como una mentira directa. No, señores, no. Muchas veces se disfraza de algo bueno, de prudencia, de lealtad o incluso de fe. Y es por eso que cuesta tanto reconocerla. Porque no llega gritando a decir, voy a tapar la verdad. No, no, no. Llega susurrando a nuestros oídos como, no hagas daño. Mejor calla. Cuida la imagen. Y es en ese susurro que se instalan tres ideas que se repiten como mantras. Y es importante que las analicemos, porque no solamente se da en este caso, se dan en todos los casos similares de abuso, lamentablemente. Son tres falacias que no solo deforman el juicio, sino que también debilitan la conciencia moral del creyente. O para hablarlo con mayor propiedad, debilitan la conciencia moral de los creyentes. Así es, ya no solamente de forma individual, sino también colectiva. Y porque son importantes, quiero abordarlas una por una. He tratado de sintetizarlas en tres. La primera, que es algo que van a escuchar normalmente, es todo es una conspiración. Esa es una falacia conspirativa. ¿Y cuándo se usa? Cuando lo que no me gusta es un plan enemigo. Cuando me dicen algo, o me critican, o critican a alguien a quien admiro, pues ya automáticamente digo, no, ese es un plan enemigo que busca desprestigiarlo. Y esta es probablemente la respuesta más inmediata cuando alguien muy querido, admirado o poderoso es denunciado. Y se mueve con una lógica emocional que podríamos interpretarla como la siguiente. Como yo no puedo imaginar que esa persona haya hecho eso, entonces alguien lo inventó para destruirlo. Y entonces es que comienzan a aparecer las etiquetas. Etiquetas como es una campaña de los enemigos de la iglesia. O lo atacan porque es anticomunista. O los medios quieren ensuciar a los buenos. Esta, como vemos, pues es una falacia porque evita el problema de fondo. No la aborda, la evita. No está respondiendo a la denuncia. Solo ataca el contexto. Busca quitarle legitimidad al denunciante. O inventa una intención oculta en todos los que se atreven a hablar. Pero, en este caso, el de Cipriani, quien hace la denuncia, y en esto tenemos que ser muy claros, quien hace la denuncia no fue la prensa, no fue una agrupación política, no fue un grupo ideológico externo, no. La denuncia se hace desde adentro, ad intra. Fue un miembro del Opus Dei que denunció dentro del sistema eclesial, en silencio. Y vuelvo a repetirlo. Este miembro o exmiembro del Opus Dei lo denuncia dentro del sistema eclesial y lo hace en silencio. Y la sanción vino del Vaticano.
Tanto es así que se conocen detalles de manera pública recién en este año, siendo la denuncia formal y la sanción realizada más o menos por el año 2018. Del 2018 hasta la fecha, son aproximadamente unos 7 años en los que no se hizo nada de esto público. Llamaba la atención que no se le veía al cardenal, quien normalmente pues estaba acostumbrado a tener una plataforma activa. Y de la noche a la mañana desapareció de todos lados. Entonces, díganme, ¿dónde está la conspiración ahí? Si hubiese habido una conspiración, hubiese comenzado desde el inicio, desde hace 7 años atrás aproximadamente. Pero es que no la hay. Lo que hay es una incomodidad tan grande que muchos prefieren inventarse un enemigo antes que mirar con dolor lo que realmente está pasando aquí. La segunda frase, la segunda idea, el segundo concepto o criterio que por ahí flota, normalmente para defender este tipo de situaciones, es la siguiente. Si lo dijo después de 30 años, entonces miente. Miente. No hay otra forma. Tiene que mentir. Como después de tanto tiempo, recién ahora viene a decir lo que dice. Y esta, queridos amigos y amigas, no es otra cosa que una falacia de desacreditación por tardanza. Esta falacia es más sutil, pero es igual de cruel. Es muy cruel. ¿Por qué? Porque se apoya en la lógica superficial que, si fuera verdad, lo hubiese dicho antes. Pero eso es ignorar cómo funciona el trauma. No tienen ni siquiera idea de cómo es que este trauma puede impactar en la persona y desde su ignorancia hablan. Porque el abuso no siempre se denuncia cuando ocurre. Muchas veces, el miedo, la vergüenza o la confusión paraliza a la víctima. La puede paralizar durante años. Especialmente si el abusador tiene el poder, el prestigio o autoridad espiritual o política. Si no me creen, pues pueden abrir un libro de psicología clínica y ahí pueden encontrar unas palabras que describen esta situación. Y esta es amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Y ocurre que el cerebro, para poder sobrevivir, bloquea lo que no puede procesar. Y muchas veces ese recuerdo regresa cuando algo lo activa. Una imagen, una aparición pública o una palabra familiar. Y eso no es una invención, es biología emocional. Y quienes desprecian este proceso no están siendo razonables, están siendo injustos, están siendo crueles. De verdad, muy crueles. Para que puedan enterarse también, en muchos países la justicia civil ya no exige que los abusos sean denunciados de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se ha demostrado que el trauma puede tardar décadas en manifestarse. Entonces, si alguien dice, o si ustedes escuchan decir, o si ustedes alguna vez lo dijeron, algo como no puede ser cierto porque lo dijo muy tarde, pues no se ha estado juzgando con la cabeza. No, se ha estado negando. Y se ha estado negando con el miedo. Hay otro criterio que también está fuertemente arraigado a este tipo de acciones y de denuncias, ya sea de forma personal o particular o colectiva, que es la siguiente. Hizo mucho bien. Por ende, no puede haber hecho algo malo. Esa es una falacia de currículum. ¿Por qué? Porque el bien pasado borra todo lo posible. El bien pasado puede borrar todo posible mal. Esta es tal vez la más delicada de todas, porque toca algo humano, la gratitud. Y me he tocado con un montón de gente que les cuesta sobremanera este tipo de situaciones, porque son
personas atrapadas por el tema de la gratitud, porque en algún momento han recibido algún bien, han sido, pues, en ellos se depositó, pues, en algún momento alguna acción que los ayudó, y esta, pues, germinó con un tema de gratitud. Y claro, mucha gente tiene recuerdos de Cipriani, con una voz fuerte y decidida, con una postura firme, muchas veces en defensas de temas eclesiales, algunas obras que puede haber realizado también. Pero el problema no es negar lo que hizo bien, y para el caso de Cipriani como para de cualquier otra persona, cualquier otra organización. El problema no es negar lo que hizo bien, porque eso se tiene que reconocer. El problema es usar ese bien para descartar automáticamente cualquier acusación. Como si haber hecho cosas buenas en un momento nos hiciera incapaces de hacer algo malo en otro. Y eso no es así. Eso no es humano. Pero la realidad y la historia nos enseñan otra cosa. Se puede ser generoso con unos y abusivo con otros. Se pueden ser buenos con unos y malos con otros. Se puede ser brillante en lo público y fallar en lo íntimo. Se puede construir mucho y destruir a la vez. Ante esto les recuerdo también, para los que son creyentes, que la Iglesia no canoniza por obra social, canoniza por virtud integral. Y ni siquiera eso exime de revisión. Por eso es que existen procesos larguísimos para declarar la santidad de alguien. Entonces, decir que Cipriani ayudó a mucha gente y no puede haber hecho esto o eso es un error. Porque el bien no te otorga inmunidad, otorga, en todo caso, más responsabilidad. Los hombres públicos deben de ser medidos no solo por sus discursos de obras visibles, sino que también tienen que ser medidos por cómo usaron su poder en los lugares donde nadie los veía. Esas tres falacias que les he comentado se van a encontrar muy presentes en muchas estructuras similares a estos casos. Pero algo tengo que decirles también, esto no es maldad pura. A veces estas falacias nacen del miedo, de no querer perder la imagen de alguien que admiramos. Pero justamente por eso es que son peligrosas, porque cuando se repiten sin pensar, destruyen el espacio donde podría florecer la justicia. Y más aún, convierten a la fe en un instrumento de negación en vez de un camino hacia la verdad. Y en ese sentido, queridos amigos y amigas, sí, estaríamos convirtiéndonos en instrumentos del demonio. Si de verdad creemos en Dios, no deberíamos temerle a la verdad. El verdadero peligro no está en la denuncia, por favor, entiéndanlo. Está en la incapacidad de escucharla. Y es que quien defiende la fe negando el dolor del otro, no está defendiendo la fe, sino una versión cómoda, domesticada, y que no exige pensar. Y eso, muchas veces, es el primer paso ¿hacia dónde? Hacia el fanatismo. Sancionar a Cipriani no fue un capricho ni un acto político. Fue un gesto eclesial, serio, grave y necesario, de autoridad moral. Si la Iglesia hubiese querido destruirlo, pues hubiese filtrado esa información hace 7 años, y no lo hizo. Hace 7 años nadie hablaba sobre estos temas. ¿Cómo se encadenó esto? ¿Cómo se desencadenó todo esto? ¿Cómo se hizo visible todo esto? Carambas. Porque quien lo activó fue la soberbia. Porque lo que fue soberbio realmente fue romper ese gesto al aparecer condecorado y volver a la escena pública como si nada hubiese pasado. Y lo que es más aún, lo que hace de este acto
algo mucho más grave, es justificarlo, es aplaudirlo, es minimizarlo. Eso es lo que lo hace más grave. Porque hacerlo es decirle a la víctima, aunque no se le diga en voz alta, es, ¿sabes? Tu historia de abuso vale menos que su imagen. Tu dolor es un precio razonable para no desarmar pues nuestro relato. ¿Sabes qué? Con la finalidad de mantener a este ídolo mío en el altar, pues tu dolor es un precio razonable, ¿no? Me interesa más eso que lo tuyo. Y finalmente, pues, ese tipo de pensamientos no es caritativo. Tampoco es un acto de fe. Eso es un culto a la figura. Eso es idolatría disfrazada de fidelidad. Cipriani no es un monstruo, pero tampoco es un mártir. Es, como muchos antes que él, un hombre con poder, capaz de hacer el bien y también capaz de herir. La pregunta no es solo qué hizo él, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros con lo que hizo? ¿Miramos hacia otro lado? ¿Lo blindamos con rezos vacíos y discursos gastados? ¿O nos animamos a pensar? Porque si la verdad es de Dios, como creo yo, estamos convencidos todos los creyentes, entonces buscarla no puede ser nunca un acto de traición. Al contrario, es el mayor acto de fidelidad. Aunque duela, aunque divida, aunque nos obligue a dejar de aplaudir para que, al fin, podamos nosotros empezar a pensar. Me llama mucho la atención un escritor católico, que es G.K. Chesterton, del cual recomiendo mucho sus lecturas, porque nos va a presentar casos como estos de manera similar. Entonces, eh, se reprende la acción, o sea, se reprende el pecado. Y eso lo van a poder encontrar en muchas de sus narraciones. Eh, en la novela El candor del padre Brown, pueden encontrar una, una lectura, un cuento corto, que si mal no recuerdo se llama El jardín secreto, donde pues no se habla de un caso similar, pero sí muy parecido, de cómo una persona de autoridad, una persona que puede ser un referente, puede a veces caer. Y no solamente en ese cuento, en general, en todas las narraciones que puedan encontrar de él. Quiero leerles una pequeña frase de uno de sus escritos, que es El secreto del padre Brown, en esta novela. Chesterton hace que el personaje, el padre Brown, comience a pensar en voz alta y ante la pregunta de ¿cómo hace usted, padre, para poder descubrir quién ha cometido este acto tan vil? Él responde lo siguiente: yo quise decir, y digo, que me vi a mí mismo cometiendo los asesinatos. No digo que los ejecutara. Lo que yo quiero decir es que pensé y pensé de qué manera podría un hombre llegar a ser así, hasta que me daba cuenta de que yo mismo, ojo, esto es importante, hasta que me daba cuenta de que yo mismo era de aquella manera, en todo, menos en aceptar el consentimiento formal de la acción. Una vez, un amigo mío, como ejercicio religioso, me lo sugirió. Me parece que él lo debió sacar del Papa León XIII, por quien siempre sentí una gran debilidad. Interesante. Interesante. ¿Será acaso un ejercicio de sincronicidad, como decía Jung? Y hacemos referencia al Papa León XIII,
pues por coincidencia estamos ahora bajo la guía del Papa León XIV. Quizás, y solo quizás, sea esta una oportunidad para que puedan descubrir más acerca de este escritor católico, el cual les pueda abrir mucho más los horizontes y pueda mostrarles acerca de cómo la tendencia de la condición humana puede ayudarnos a reflexionar y a cuestionar y a entender y a ser empáticos. Y con eso me despido, no sin antes decirles de que sean buenos si pueden.